El Ayuntamiento de Barcelona tiene la plena disponibilidad a explorar todas las fórmulas. Vieron a través de las ventanas del Kremlin en una enorme nevada a Lenin bailando. Los camaradas se asustaron, salieron y dijeron: camarada Lenin, ¿estás bien? Hace frío, nieva y estás aquí bailando. Y Lenin les contestó: hoy hemos cumplido un día más de lo que duró la Comuna de París. La Comuna de París fue un movimiento de locos y de locas que pidieron la separación de la Iglesia y el Estado, el fin de la guerra entre Francia y Prusia, que no tumbara las viviendas de la gente humilde, que bajara las jornadas laborales, que se equipararan los salarios de los hombres y de las mujeres, que los niños no trabajaran. Pero se confiaron en el poder del enemigo y consideraron que les bastaba haberlos derrotado para que entraran en razón. Y bajaban de Montmartre encadenados los comuneros y comuneras derrotados. Y de repente apareció un general a caballo y le mandó al sargento que desatara a los que tenían el pelo gris. El sargento no entendió: que me desates a los del pelo gris. El sargento obedeció y el general, empujándolos, los llevó hasta una pared y allí mismo los fusiló. El sargento preguntó, escandalizado: ¿qué has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué los has fusilado? Y el general le contestó: no entiendes nada, estamos en 1871. Y esta gente del pelo gris, en la última revolución, la de 1848, ya eran mayores de edad. Y si pese a la represión que pusimos en marcha se han vuelto a levantar, estos son los peligrosos. La memoria se convierte en la enemiga del poder. Y el poder tiene 4 grandes herramientas para impedir que las revoluciones triunfen. La primera es la coerción, los asesinatos. Y hoy recordamos a Miriel, asesinada, o a Lula, encarcelado. La otra herramienta del poder es la ley. Y ahí vemos un golpe de Estado parlamentario que ha ilegalmente e ilegítimamente tumbado a Dilma Rousseff, pero con la connivencia de los jueces. La tercera gran herramienta es el dinero, donde son capaces de comprar a veces incluso a gente cercana. Decía el comandante Chávez: ¿quién resiste 3 escopetazos de $50.000? La última herramienta del poder es el conocimiento. Ellos son los que dictan quién hace ciencia y ellos dicen que su saber es científico y que el nuestro es ideológico. Ellos dicen cuál es el papel de las mujeres y el papel de los hombres. Ellos dicen cuál es el papel de la inmigración. Ellos dicen cuál es el papel de las fuerzas de cambio. Recuerdo en una reunión que una señora me preguntó: oiga, ¿es verdad que van a abolir ustedes si ganan las elecciones la Navidad? A lo cual le contesté: mire señora, en tanto en cuanto el niño Jesús siga demostrando buen comportamiento, no está en nuestros planes. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Hoy estamos en una frontera especial, aquí con lo mejor, lo más inteligente de la Academia Crítica Latinoamericana. Y quiero que sigamos discutiendo en la línea de lo que estabais planteando. Y lo primero que quiero preguntaros, ha empezado Leticia comentándolo, y quiero preguntároslo también a todos vosotros: ¿cómo pierden los pueblos el miedo? Leticia. Yo creo que el miedo se pierde cuando se dan cuenta que están totalmente indefensos ante la institucionalidad, que saben que ya no vale seguirse escondiendo en sus hogares, que ya no vale seguir escondidos detrás de la institucionalidad, y salen a la calle y manifiestan lo que tienen por dentro y dicen: basta ya. Siento que ese es un momento de quiebre en lo que es la tradición del comportamiento del ser humano, y es cuando expresan una gran toma de conciencia sobre lo que está pasando y en particular sobre las cosas que quieren cambiar. Pero perdona, Karina, y os lo consulto a todos vosotros, plantea Boaventura de Sousa Santos que hay una línea abismal entre el norte y el sur, ¿no? Aquí más o menos, bueno, aquí el 1 de octubre la policía cargó, nos pareció brutal. Pero claro, si uno lo compara con lo que pasa en Colombia, con lo que pasa en México, con lo que pasa en otros lugares de América Latina, allí no tener miedo tiene un precio, ¿no?, mucho más alto que aquí.
Sí, pero ahí se incorporó un nuevo verbo, si podemos decirlo, el gaseado. Y cuando los policías y militares salen a las calles a tirarle gas a los muchachos a un precio increíble, cada una de esas bombas que les tiran, en lugar de salir corriendo, las agarran y se las devuelven a los policías. Entonces, ese es un elemento que contagia. Y los otros jóvenes siguen entusiasmados y lo siguen haciendo para que sepan ellos qué es sentir miedo. Yo te doy 3 ejemplos. Uno, las madres de Plaza de Mayo. Pierden el miedo, ¿por qué? Porque se llevaron a sus hijos. Son las mujeres que salen a la calle a buscar a sus hijos. Ese es un ejemplo. En toda América Latina, cuando avanzan las topadoras para derrumbar los asentamientos urbanos espontáneos, las favelas, las villamiserias, siempre son las mujeres las que pierden el miedo adelante, parando los derrumbes. Y ahora, cuando el gobierno argentino quiso liberar 700 genocidas que están presos en la Argentina, eso generó otro miedo, pero es un miedo que es, hay 700 asesinos que hemos logrado con gran movilización encarcelar, van a salir y me los voy a cruzar por la calle, mi hijo se los va a cruzar, y la sociedad salió entera y paró y dijo, no pueden salir, tienen que quedar ahí, porque si no, es mucho más miedo el que hay si los genocidas salen. Susana, ¿querías comentar algo? Sí, brevemente. Creo que la cosa está en que el pueblo, yo creo que nunca pierde el miedo. Perdón, al revés. El pueblo nunca tiene miedo, porque la idea general del pueblo tiene miedo, dentro siempre hay gente que no lo tiene. Siempre hemos encontrado en todos estos casos de represión, en todos estos casos de vulneración y de violación, siempre ha habido casos como los ejemplos que tú ponías, donde hay gente que no lo tiene, que lo puede haber tenido en un momento, pero luego hay otras personas que cogen el relevo a esa lucha. Y normalmente, ¿cuándo pasa eso? Cuando sientes que ya tienes mucho menos que perder o no tienes casi nada que perder y todo por ganar. Y sobre todo cuando sientes que se quiere seguir compartiendo una vida en común con todas esas personas, y ahí está el tema de los cuidados que hablábamos antes, cuando sientes que tienes que cuidar a las personas que quieres y esas personas te quieren cuidar a ti, es cuando sales a la calle y te tiras a todo. Pero siempre hay gente que lo hace, siempre ha habido ejemplos de gente que no tiene miedo y que se resiste. María Eugenia. Mira, yo una cosa que le ha dicho también a Susana ahora, muchas veces se dice, bueno, la gente pierde el miedo cuando no tiene nada, o sea, pierde el miedo, sale a la calle cuando ya no tiene nada más que perder, o sea, cuando ya está en la indigencia total, cuando ya está absolutamente... Yo pienso que esa es una visión muy pesimista del ser humano. Es decir, bueno, solamente podemos reaccionar cuando ya estamos, bueno, absolutamente en la nada. Yo creo que eso es mentira, además. No solamente es una visión pesimista, sino que es ideológica y, por tanto, es falsa. Yo creo que la gente sale a luchar cuando precisamente lo que va a perder es algo que le importa mucho. Y eso tiene algo que ver con lo que es. Es decir, con aquello con lo que se identifica. Por eso las madres salen, por eso el común, por eso el cuidado. Es decir, cuando lo que te están tocando ya forma parte absolutamente de tu identidad, del modo en el que tú te ves a ti mismo, sea porque formas parte de un pueblo o un colectivo, o sea porque se trata de tus hijos, se trata de tu madre, se trata de algo que es muy constitutivo, ¿no? Yo veo una visión, por tanto, tengo una visión más positiva, más optimista, ¿no? Déjame que os pregunte, sois todos académicos, ¿no? Y aquí hay una cosa que creo que choca, ¿no? Por lo menos estáis leíditos, ¿no? Dice, no, soy académica, ¿no? Estáis leíditos. Hay un planteamiento que ha afectado también a España, y es que la gente se decepciona, y cuando te decepcionas, de repente dejas de pelear. Aquí en España lo hemos vivido. El 15M parece que íbamos a chasquear los dedos y ya iban a ganar las nuevas fuerzas políticas, y cuando eso no ha ocurrido, hay mucha gente que ha dicho, ya me he decepcionado y ya no, esto no funciona, ¿no? Como que hay una decepción. A veces decimos que la gente a veces tiene mandíbula de cristal, pero claro, hay cosas que, ¿cómo te vas a decepcionar de que se han llevado a tu hijo? ¿O cómo te vas a decepcionar, si me apuráis, ¿no?, de la utopía, que puede significar que lo imposible se hace posible, aunque sea comer 3 veces al día? ¿Querías tú comentar? Sí, agregar Cuéntanos, Karina. dos elementos, en realidad. ¿Por qué la gente no tiene miedo o por qué ocurren estos procesos? La indignación, primero, y que tiene que ver con lo que tú acabas de plantear, y que en el caso de las mujeres es muy claro. Digamos, hay un momento en el que se dice basta y que la indignación
es muy grande en torno principalmente a los feminicidios, a la violencia de género, pero también el descubrir, y nuevamente me remito al ejemplo de las mujeres, el derecho a tener derechos. Esas ciudadanías tan devaluadas, como ha sido el caso de las mujeres, particularmente en la América Latina, el descubrir que tengo derecho a tener derechos y además a reclamar por esos derechos, y la forma de reclamar por los derechos siempre ha sido colectivamente y por medio de acciones colectivas. Y nuevamente ahí el movimiento de mujeres es un excelente ejemplo. Creo que quiero escuchar a Luciano, sobre todo Luciano, porque yo siempre mirando a México he dicho, ¿y de dónde saca este pueblo energías utópicas con la cantidad de decepciones que les han construido? Desde cuando se cae, claro, se cae el sistema en el 88, le roban las elecciones, gana en el 2000 el PAN y es peor todavía que el PRI, es decir, son todo decepción, le roban las elecciones a López Obrador. Y pese a todo, parece que no se sabe muy bien de dónde emergen esas energías utópicas que permiten, ¿no?, la esperanza de que pueda ocurrir un cambio ahora. Todo este planteamiento de las conexiones que puede haber entre los individuos, en cómo vamos acumulando decepciones o, por el otro lado, ilusiones de alguna manera o la otra, me parece que no nos responde el punto de cuándo se rechaza el miedo como colectividad, que es lo que Leticia de alguna manera quiso transmitir aquí. A pesar de lo que nos cae arriba, ¿qué sucede y en qué momento se viran las cosas? ¿Por qué, por ejemplo, el intento frente a López Obrador de quitarle sus derechos porque no quiso ejecutar la orden de un juez para quitarle un terreno a una universidad, llevó a que, bueno, estaba en desacato y se iba a un juicio político y dijo, nos vamos al juicio político? Salimos a la calle y ¿qué es lo que sucede? Que hay un clic de masas donde la gente decide que los derechos de él son los derechos de todos y que entonces vamos a resistirnos. Yo creo que ahí hay un elemento que a veces nos cuesta, sobre todo en ciertas lecturas mecánicas desde las ciencias sociales, que es este grado donde entramos en un acontecimiento y el acontecimiento no es previsible, ¿sí? De repente hay algo que nos mueve desde dentro y que entonces estamos dispuestos a esa suspensión en el tiempo. Lo de los 43, cuando yo lo mencionaba, parecía imposible después de más de 200,000 muertos en 12 años, de 60,000 desaparecidos. Bueno, son cifras horrorosas. ¿Qué otra guerra en este momento de los últimos años genera esas miles de muertos? Bueno, parece que la sociedad está contagiada como conjunto, no como individualidades, no como esfuerzos personales, etcétera. Está contagiada, está suspendida para participar. Y algo sucede, sí, que no sabes qué es, ¿no? Que no sabemos qué es, y hay que reconocer que no sabemos qué pasó. En Túnez, Mohamed Bouazizi se prende fuego y estalla, ¿no? Y dices otro, pero bueno, ¿por qué este es especial, no? Entonces, esa chispa que le llamaban, o hombre que bailaba ahí, ¿no? O aquellos elementos que te regresan a ti, como hicieron los zapatistas, en espejo tu condición. Porque no basta también que tengas afinidad, sino que alguien te diga, mira, yo soy el olvidado, yo soy el último en el que pensaste y me pongo un pasamontañas para que tú no es que seas afín a mí, es que nunca lo has sido. Reconócelo. Y entonces te devuelve en un país que es profundamente indigenista de palabra, pero que en el fondo es un país racista profundamente, de repente le regresa la imagen de nunca me has visto, no me has distinguido. Igual con el tema de las mujeres y de las comandantas. O sea, era regresarnos a los hombres esa condición de invisibilización o el tema racista de los indígenas. Entonces yo me atrevo a decir, perdón, a lo mejor queda uno mal, ¿verdad? Y es políticamente poco correcto no tirar una teoría de qué sucede, pero nos está sucediendo en este momento, ¿sí? Que le iba a dar la palabra a Gerardo, pero tú eres miembro de la mesa del Congreso de los Diputados y... No me vayas a sancionar. Gerardo no se va a atrever. Y aprovecho también para deciros que me acaba de escribir Luis Bonilla diciendo que yo quisiera estar ahí. Bueno, le mandamos un saludo a Luis Bonilla, que quisiera estar ahí. Entonces, su autoridad... Señor Pizarro.
Eso me gusta porque es un criterio municipalista el que hemos la autoridad viene de abajo, ¿no? Y es bastante antiestatalista en muchos sentidos. No, pero yo creo que efectivamente, ¿no? Esta idea de ese momento del gran rechazo, del basta ya, pero que tiene que ver también con la percepción de que el poder de los de siempre no es tan fuerte como parece tampoco, ¿no? Así que son más débiles de lo que parecen, y que sobre todo cuando recurren a la fuerza bruta de manera abierta es un símbolo también de debilidad suya. Y curiosamente me parece que son esos momentos donde a veces colectivamente se asume esta idea de que tenemos más poder del que nos quieren hacer creer, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce? Bueno, se traduce en una inteligencia colectiva que también nos enseña a saber cómo dar las batallas, ¿no? Aquí tuvimos ejemplos, bueno, enormes. El 15M fue una gran expresión de pérdida de miedo. Y luego aprendimos también con que no había o no era suficiente con estar en las calles, porque eso tenía un techo de cristal y luego desde las instituciones nos destrozaban, nos bloqueaban los caminos, nos reprimían, y decidimos que tal vez valía la pena pues intentar llegar a las instituciones, y aprendimos también a dar esa batalla. Y una vez que estamos en las instituciones, pues parte de la batalla para perder el miedo tiene que ver en no querer ser como ellos, no dejar que las instituciones nos envilezcan, ¿no? Porque es muy fácil envilecerse cuando uno está dentro de esa gran máquina. Y por eso es tan importante el discurso feminista, ¿no? Y la práctica feminista. Y desgraciadamente, incluso donde estamos impulsando gobiernos feministas, nos cuesta cuidarnos. Absolutamente. Cuidarnos es muy exigente, no envilecernos es muy exigente, no ser como ellos es muy exigente, pero creo que es la clave. Y cuando somos capaces de construir relaciones en las que no somos como ellos, en las que podemos ser más amables, el miedo se pierde todavía más. Decía Walter Benjamin que si recordáramos los orígenes revolucionarios de los parlamentos, no se habrían convertido en la caricatura en la que se ha convertido, salvo, por supuesto, Marcelo Expósito y toda la gente de su grupo. No, te iba a decir que abundando en cosas que ya se han dicho durante toda la tarde de hoy en estas intervenciones breves en tu programa, que nunca podremos insistir lo suficiente en que el miedo se pierde juntos y el miedo se pierde juntas. Hemos heredado toda una historiografía muy liberal y muy neoliberal de la desobediencia civil, de acuerdo con la cual la desobediencia civil es el producto de grandes líderes, hombres, Thoreau, incluso Gandhi. Y frente a esa historiografía, a mí me gusta mucho más la historia que siempre cuenta Chomsky de cómo él dio el paso a la desobediencia civil, que es una historia muy bonita. Él dice, estábamos en una de tantas manifestaciones en Berkeley, estudiantes y profesores, y de repente apareció la policía y dijo, no traspasen esa línea porque estarán ya en situación de desobediencia. Y dice, y yo no sé por qué, porque yo no soy valiente y me senté a muy poquita cosa, pero dimos el paso colectivamente. Y a mí me gusta mucho esa historia, me parece muy aleccionadora la historia en la que alguien te demuestra que puede desobedecer siendo poquita cosa junto a otros, en lugar de medirte con esas grandes figuras que en realidad te hacen parecer tan poquita cosa que no piensas que nunca vas a poder ser un Thoreau tú solo. Y con respecto a ese momento en el que, como Chomsky describe, hay una chispa que detona el paso a la desobediencia, que es cruzar una línea que nadie pensaba que iba a ser capaz de cruzar, pero de repente se encuentra un espacio otro donde igual tienes miedo, pero sabes que estás más protegido porque estamos juntos. Yo creo que esa historia es muy importante porque nunca sabes cuándo esa chispa va a prender. Pero también algo sobre el miedo nos dice, que también se ha dicho aquí de otras maneras, y es que aunque tú no sabes cuándo va a prender, tú tienes que trabajar siempre para crear las condiciones políticas que puedan permitir que esa chispa prenda. Es decir, por tanto, la pérdida del miedo que se construye mediante el estar juntos, siendo muchos juntos, muy poquita cosa, y también la idea de trabajar siempre para crear las condiciones que pueda permitir que esa línea se pueda superar. En España mismo, el granero de votos del Partido Popular eran las personas mayores, que se pensaba que eran personas perdidas para cualquier tipo de protesta, y de repente se lanzan a la calle. Y el Partido Popular les dice, no hay dinero para subir las pensiones, no hay dinero, pero se lanzan a la calle, aguantan y aguantan y aguantan, y de repente, por arte de magia, aparecen, ¿no?, los millones para subir las pensiones. Alejandro. Sí, no, te quería decir que me parece que en el siglo XXI tenemos un nuevo desafío, que es que si uno mira las chispas que se fueron encendiendo, y siempre son difíciles de explicar, ve cómo cada una siguió su propia huella, cada revolución, cada cambio, cada transformación, pero hoy es más difícil si no lo hacemos juntos. Si no lo hacemos en común, entre distintas ciudades, distintos países, distintas regiones, porque los poderes obviamente son globales. Entonces, la pregunta política de cómo generar esas condiciones políticas para el futuro también incluye
cómo generar condiciones políticas de globalizaciones desde abajo, de redes subalternas y subalternos, de alternativas políticas que estén muy articuladas, porque la lucha es global, porque los poderes son globales y porque necesitamos que las chispas que se vayan encendiendo en el futuro también sean globales para que las rebeliones, como marca el camino del feminismo, la rebelión feminista es una rebelión global en este momento. Y de la misma manera, otras rebeliones del siglo XXI tienen que ser globales porque son su condición de posibilidad de una transformación profunda de la cultura y de la sociedad. Déjame plantearos otra pregunta que para mí es muy, muy complicada. Hemos visto que a partir de la victoria de Hugo Chávez en el 98 hubo un cambio de giro en América Latina, ¿no? Que salieron, según cifras de la CEPAL, 80 millones de personas de América Latina, ¿no? Pero de repente eso se está quebrando y con enorme rapidez estamos viendo cómo se revierten esos logros. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que tan pronto las personas que salieron de la pobreza hayan vuelto a votar a sus verdugos? Nos pasó en Europa. En Europa salió la gente de situaciones de proletarización dura después del año 45, que es cuando se ponen en marcha los estados de bienestar en Europa, y 30 años después votan a Margaret Thatcher los mismos que habían salido de esas posiciones de subalternidad. 30 años después, ¿no? Y estamos viendo en América Latina algo similar. Habéis hablado todos y todas de la memoria, pero parece que somos incapaces de hacer valer esa memoria que haga que los que se han beneficiado de esas políticas de redistribución sean capaces de aguantar en el poder a los gobiernos que les han sacado de esa situación de postración. Uy, qué silencio. No, puedo, pero ya conocen la cuestión de que, o sea, hay dos problemas. Un problema es que no es que votaron realmente, que, por ejemplo, en el caso argentino, que es uno de los lugares donde realmente hubo un triunfo electoral de la derecha, pero fue una derecha que hizo una campaña diciendo que no iban a hacer nada de lo que están haciendo en este momento. No, bueno, pero es parte del problema de las elecciones. Como creer a Trump, que un rico va a solventar los problemas a los pobres, ¿sabes? Si le crees. Perfecto, entonces la pregunta es por qué cuando hay un impuesto que afecta al 1% de los más ricos del país, la mitad de la sociedad está en contra de ese impuesto. O sea, estamos todos locos, ¿no? Entonces hay un problema que es construir una cultura de igualdad que no está construida. No se terminó de construir un sentido común. Y al mismo tiempo, quiero decir, agregar un punto que es, en estos países, y en Argentina en particular, es que lo conozco más, pero en otros países también, volver a imponer el neoliberalismo les está costando a los poderosos y a los gobiernos sangre, sudor y lágrimas. Hay movilizaciones multitudinarias en estos países, hay luchas en contra de las restricciones democráticas, hay luchas para que no aumente la pobreza. Y va a seguir habiendo luchas. Los sindicatos, las organizaciones populares están en la calle hoy en América Latina. Hoy no están gobernando impunemente porque está esa lucha. El problema que hay en esas luchas es que todavía no siempre encuentran cómo construir una alternativa política de futuro. Ese es el gran desafío para nuestros países, que se construya una alternativa política que mire al futuro con todas nuestras tradiciones diversas, pero mirando al futuro con más democracia, más igualdad y más común. No, incluso yo creo que en el Reino Unido estamos viendo, ¿no?, una suerte de revancha de los derrotados y las derrotadas por Margaret Thatcher en su momento, que también me parece que es una cosa interesante, ¿no? Cuando uno ve el papel de Corbyn ahora allí, lo que está pasando, uno dice, bueno, pero están volviendo muchas cosas. Claro, para mí el problema es que cuando, y lo veo ahora desde nuestra experiencia en un gobierno municipal, cuando tú llegas a un gobierno, uno de los deberes que tienes es intentar mejorar concretamente la vida de la gente, las condiciones materiales de la gente. Si no es solamente se trata de crear un relato, crear un discurso, porque la gente tiene que ver en su vida cotidiana, pues que tiene mejores escuelas, que tiene mejor transporte público, que tiene... Ahora, en ese ejercicio siempre hay un riesgo, y es que esa mejora del bienestar material, si no viene acompañada de un cambio cultural, se produzca en un contexto donde se ha perdido esa batalla, se ha ganado, digamos, el individualismo posesivo, el ciudadano consumidor. Y al no poder cambiar esto, yo creo que eso explica muchos de los retrocesos que se han producido en muchas experiencias de transformación. Por lo tanto, el reto que tenemos ahora es de ser capaces de acompañar esos cambios materiales que son enormemente importantes de un cambio cultural que es un cambio de valores. Es decir, mientras no seamos capaces de colocar la cooperación en el centro, de colocar el compromiso con lo común en el centro, será muy difícil. Y eso creo
tampoco se puede hacer sobre la idea de una ciudadanía permanentemente politizada y permanentemente movilizada. Esto es muy complicado, ¿no? La gente Péndulo, cuando ¿no? Va y viene. Y sí, y la gente cuando tiene un nivel de vida, bueno, también quiere ir a tomar una cerveza con sus amigos, cuidar a sus hijos. Es decir, uno de los errores quizás en los que hemos caído es en pensar que eso se podía conseguir con una politización permanente de la gran mayoría de la sociedad. Y lo que creo que tenemos que hacer es ser capaces de generar condiciones para que la asunción de ese deber cívico sea lo más repartida posible. ¿Podría la intelectualidad crítica latinoamericana identificar los errores que ha cometido la izquierda en estos últimos 15 años? ¿Me dejas acotarle algo a él? Sí. Antes. Claro, por favor. Que lo que él está planteando... Estamos en la frontera y en la frontera... En la frontera todo se puede. En lo que él está planteando, yo creo que te agregaría que lo que faltó es la resignificación de la ciudadanía. Justamente volver a construir esa noción desde otra mirada. Otra mirada que pueda incorporar estas dimensiones que hemos hoy planteado en la mesa anterior, que tiene que ver con la articulación de los tiempos de la vida, de los distintos momentos de la vida, del cuidado, como tú decías hace un rato, en este nuevo marco que es el que se impone. Y quizás lo que faltó es, bueno, cómo resignificamos ese concepto, que también te lleva en definitiva a analizar los límites y la resignificación de la democracia y de lo común también. Leticia, ibas a atreverte a establecer cuáles crees que han sido los errores, ¿no?, de la izquierda en estos años. Incorporo otro elemento que quizás contribuye a aclarar el tema, por ejemplo, nuevamente la cuestión del miedo. Cómo el factor ideológico se impone al factor económico y en ello juegan un papel muy importante las iglesias, los medios de comunicación que aterrorizan a sus fieles o a sus seguidores diciendo lo que el comunismo les va a traer en sí. Entonces, esa figura fantasmagórica del comunismo hace que las personas empiecen a sentir miedo y prefieran votar o adherirse a opciones totalmente de derecha cuando saben que no van a obtener beneficios económicos como sí podría presentarse una opción de izquierda. Bueno, pues seguimos echando la culpa a los adversarios. Pero te digo, a ver, aquí se había mencionado una. ¿Quieres hablar, Luciano? Sí. Sí. Pero después de ti, por favor. No, digo, se había mencionado una que era la cuestión de los movimientos sociales. Como van a mandar ya está repartiendo. Habla, por favor. No te dejes cortar. Uno que se había mencionado es la relación con los movimientos sociales y los gobiernos, ¿no? O sea, cómo se hace para mantener, digamos, concuerdo con lo que dice Gerardo, no pretender que esté completamente movilizada la sociedad, pero aquellos que están demandando y que tienen agendas y construyen agendas ciudadanas, tiene que haber una afuera. Ese es un problema. Otro problema es que se discute mucho cuánto cada uno de los gobiernos logró cambiar la matriz productiva, la matriz económica. Pero yo creo que los gobiernos no se propusieron, en la gran mayoría de los casos, cambiar la matriz cultural, en el sentido de los sentidos comunes acerca de lo que es el buen vivir, la vida, lo común, la igualdad, otros sentidos de la igualdad. Y eso incluso en los propios gobiernos y en las propias fuerzas transformadoras, que tienen que ser más democráticas, eso quiere decir menos verticalistas, tienen que ser más plurales, eso quiere decir un poco menos personalistas, porque el personalismo a nosotros es lo que nos permite ganar en algunas circunstancias una elección, pero también ahí está un problema que al final se nos vuelve en contra y nosotros tenemos que ser conscientes de cómo en ese transcurso hay que ir cambiando la construcción de ese tipo de fuerzas políticas. Entonces ahí te marqué algunos de los... Gracias, Luciano. Bien, yo creo que el punto central estaría en también ubicarnos qué tipo de izquierda y también el tema de las elecciones. O sea, el tema de las elecciones, que es el que se ha escogido para transformar, porque ahí hoy hay una oportunidad de hacerlo en no términos violentos, etcétera, también te acaba atrapando en un sistema, por un lado, de partidos, en una partidocracia, y te acaba haciendo construir no una prefiguración de una sociedad distinta, sino tú intentas modificar algunos elementos del Estado. Cuando aquí el punto central, por ejemplo, cuando mencionamos lo del común, sería
cómo se reconstruye, cómo reexiste el común cuando tú estás tratando a la población como clientela electoral y les quieres llevar el mejor discurso y la palabrita que pegue con ellos. Entras en el mismo proceso de conversión, digamos, en clientelas electorales, reproduces eso cada X tiempo cuando te toca, no acabas de entrar, ya estás pensando en la siguiente elección. Yo creo que básicamente no nos estamos preocupando desde donde llegamos. Sí, a mí me encantó oír todos los elementos de cómo se reconstruye la sociedad, pero cómo la sociedad se reconstruye a sí misma, si le estamos dando o no los instrumentos para que la sociedad construya sus formas de hacer gobierno, autogobierno, etcétera. Y bueno, lo podemos resumir en esta fórmula de arriba o desde abajo. No creo que exista un arriba y un abajo en el hacer política, pero es muy importante si estamos o no dispuestos a una sociedad radicalmente distinta. ¿Sí? Por ahí. Susana, querías comentar. Sí, yo quería, siendo un poquito provocadora y un poco en la línea de lo que habíamos hablado antes. Yo creo que uno de los errores... No sé si se está oyendo igual si dejáis un micrófono. Hola, Ahora sí. Alto y fuerte. Que tiene que ver con lo que hablábamos de antes, y uno de los errores y la principal autocrítica creo que tiene que ser que no han sido gobiernos de izquierda feministas. Yo creo que uno de los grandes cambios culturales que no se han hecho, y que de hecho nunca se ha hecho una especial bandera tampoco, sino que incluso muchos de estos gobiernos de izquierdas han sido claramente conservadores en temas como los derechos sexuales y reproductivos. Eso ha hecho que en realidad tú no puedes promover un cambio que lleve a la gente a estar las personas en el centro, los cuidados en el centro, si tú con tu actitud y con tu manera de hacer la política basada en la confrontación, en los egos, en las luchas de testosterona, en lo que nosotros identificamos más como la política así, ¿no? De los hombres duros, ¿no? Pues eso realmente es muy difícil que puedas mantener este entusiasmo de la gente, porque llega un momento que también lo que acaban viendo son batallas, batallas y batallas, ¿no? Un amigo colombiano una vez me hizo un chiste y era: las izquierdas son como las amebas, nacen, crecen, se dividen y mueren. Porque sí que hay como una lógica ahí de quién tiene más la razón, ¿no? Y las películas de los Monty Python. O sea, yo creo que eso es una de las cosas que ha hecho que durante mucho tiempo la gente se vaya desencantando. Porque los del otro lado, los otros, lo que sí que tienen es una unidad de acción y un objetivo y unos intereses clarísimos. Y ni siquiera son los partidos muchas veces los que dan las directrices, sino que son las grandes corporaciones empresariales, los grandes bancos y las grandes haciendas. Creo que ha sido finalmente no entender dónde se están tomando las decisiones y cómo tratas eso desde el cambio de la manera de hacer política, porque al final has querido cambiar las cosas haciendo la política de la misma manera, y así no se puede. Ahí... Bien. Como decía aquel, como tenemos poco tiempo, no aplauden, esperen a que venga la revolución. María Eugenia. No, enganchando con... Pero yo enganchando con lo que decía Susana y hablando únicamente de Europa, porque de las otras experiencias latinoamericanas, aunque las conozco, no me atrevo a hablar aquí delante de personas que saben mucho más de eso que yo. Yo creo que en Europa hemos perdido 30 años, ¿no? Es decir, con una socialdemocracia, ¿no?, business friendly, ¿no?, que se ha dedicado a hacer de caja de resonancia en buena parte del neoliberalismo. Aquí Ciudadanos ha presentado en Barcelona pues a Manuel Valls, ¿no?, como candidato, un tipo que hizo de caja de resonancia de Marine Le Pen, que se dedicó a ser un xenófobo con los gitanos cuando vio precisamente que tenía éxito la ultraderecha, es decir, que junto con Hollande han llevado a Francia pues a una situación de estado de excepción permanente, es decir, la socialdemocracia, digamos, institucional ha sido un auténtico fracaso. Claro, tú decías Trump. Claro, Trump representa el cambio frente a Hillary Clinton. Hillary Clinton es que hace, nos decía Zizek, ¿no? Hillary Clinton hace que hace pensar a la gente que cambiar nada es algo bueno. Es decir, que esto, claro, Trump es un tipo que es un antisistema, que es un antipartidario, que es un loco de la colina, lo que quiera, pero al fin y al cabo es un tipo que consigue rescatar un voto de protesta que no consigue rescatar la socialdemocracia, digamos, institucional. Entonces, ese tiempo, yo creo que de izquierdas, ese tiempo de estado de bienestar, de estado social, aparentemente de izquierda, creo que ha sido un tiempo en buena parte perdido. Y después termino, no sé hasta qué punto nosotros y nosotras ahora tenemos capacidad de reaccionar frente a esa extrema derecha o este populismo de derechas. ¿Tenemos capacidad de reaccionar? Ellos tienen un nosotros. ¿Tenemos nosotros un nosotros o tenemos demasiados nosotros? O sea, ¿cómo respondemos frente a el nosotros que nos presenta ese populismo de derecha que antes hablaba
al que antes me refería yo cuando decía los vínculos no son étnicos, los vínculos no son abstractos. ¿Cómo se responde a los españoles de Ciudadanos? Es decir, ¿con qué nosotros respondemos a esos españoles? Es que aquí hay un problema también de cómo se construye lo común, también ha dicho Gerardo, ¿no? Si no, es que nosotros nos hemos dedicado a movilizar, pero no a socializar. Y yo creo que tenemos que ser partidos o tienen que haber partidos o movimientos, instituciones, que no solamente movilicen, sino que también socialicen. Está claro que la capacidad que tienen, ¿no?, de presentar a insiders como outsiders, ¿no? Y al final también gente que es sistema puro, no sea Trump, Macri, Macron, Temer, ¿no?, a presentarse casi como si fueran los que vienen a solventar un sistema podrido. Aunque os parezca mentira, nos hemos comido el tiempo, pero quiero plantearos corriendo dos cosas. Una es, yo creo que hay una revolución en marcha y a veces me da mucha rabia cuando a la puerta de reuniones académicas en América Latina o en España, en la puerta están vendiendo libros de Rosa Luxemburgo y no de Big Data, ¿no? Es decir, está muy bien leer a Rosa Luxemburgo, pero ¿leemos sobre Big Data o estamos jodidos, ¿no? Es decir, que le estamos entregando toda la reflexión sobre desarrollo tecnológico a ellos, ¿no? Y el otro gran elemento, la otra gran revolución, es evidente que son las mujeres, ¿no? Es evidente que lo hemos visto en España, porque rompe todos los esquemas y sobre todo, como planteaba Nancy Fraser, cualquier acuerdo que ha habido desde el siglo XIX, sea el liberal, el keynesiano socialdemócrata o ahora el neoliberal, se ha hecho siempre sobre las espaldas de las mujeres, de manera que cualquier revolución real que redistribuya los cuidados y la reproducción cambia las bases del modelo. Sin embargo, tengo la intuición de que hay un problema en América Latina para que las mujeres ocupen ese espacio y tiene bastante que ver con la presencia religiosa. No sé, que os hago preguntas y os quedáis callados. No. Cago en la mar. Karina. Va a ser una dimensión central, digamos. Yo agregaría lo que tú dijiste en el tema de la revolución, te completaría la frase, ¿será feminista o no será? Claro. Digamos, o incorporará realmente esa dimensión o seguiremos discutiendo eternamente estos temas. Y la Iglesia, sí, y las religiones hacen su juego. Y en la ideología de género son los actores que están por detrás, como movimiento justamente de reacción a los avances, a las conquistas, a las denuncias, al ocupar las calles, al trabajar de manera colectiva que han desarrollado los movimientos de mujeres en América Latina. Pero eso no es nuevo tampoco, digamos, ha sido así siempre. En distintos momentos, con distintos temas, pero siempre ha sido uno de los actores, digamos, que desde el feminismo y desde el movimiento de mujeres se ha tenido que enfrentar. Pero hay elementos que yo creo que, por ejemplo, por lo menos en mi caso, los he reflexionado a partir, por ejemplo, de la sentencia de la manada, ¿no? Es decir, que toda la construcción masculina entendemos que la violación está vinculada con lo que es nuestra concepción del honor. Y nuestra concepción del honor es que la mujer no sea mancillada y tiene que ser virgen. Y por tanto, vinculamos la idea de la violación solamente con una penetración, ¿no? Y de repente viene una mujer y dices, eso es tu mirada masculina propia del patriarcado y ni te estás enterando, ¿no? Entonces hay muchas cosas ocultas que es difícil de identificar y cuando las se identifican, los hombres como que nos ponemos en contra, ¿no? Y por eso digo que no es tan sencillo, ¿no? Es decir, eso se llama división sexual del trabajo. Claro. Digo, tan sencillo como eso. Claro. Y va por todas las dimensiones que tú nombraste y por el concepto de justicia también. Y en el caso de América Latina, la pregunta es, aquí creo que somos optimistas. ¿Sois optimistas en América Latina al respecto? Bueno, yo creo, retomando quizá lo del tema de los movimientos y el carácter que tienen, doña Rufi en la Sierra Norte de Puebla se planteó, de repente estábamos discutiendo contra la minería a cielo abierto. Y un día levanta la mano y dice, tan tranquila, oigan, ¿por qué siempre están hablando de proyectos de muerte? Ustedes construyen todo alrededor de los proyectos de muerte. ¿Por qué no empezamos hablando de nuestros proyectos de vida? Desde las mujeres, que eran además las que se ponían en primera fila, las que tiraban los Caterpillar a los barrancos, las que estaban en la acción directa. ¿Por qué no hablamos del proyecto de vida nuestro? Nosotros vamos a seguir luchando contra el proyecto de muerte, pero hay que construir proyectos de vida. Y ella situaba la cosa y empieza por mi territorio. Y soltó lo del cuerpo, ¿sí? Porque además parte de un grupo de feminismo a nivel comunitario muy importante. Dice, bueno, aquí empezamos por el tema del territorio. Y entonces puso en acción
el territorio, pero explicando cómo hay que construir las autonomías territorialmente, cómo hay que enfrentar en términos generales todo un planteamiento para construir eso. Ahora doña Rufi es candidata, pero le ha costado sangre serlo, a pesar de que la mitad, por ley interna de estatutaria de los candidatos, por ejemplo, para Morena, tienen que ser en todos los niveles, mitad hombres, mitad mujeres. Y si hay un diputado más, hay un municipio más, tiene que ser de mujeres. Pero eso, dice ella, no va a ser suficiente para esta reforma intelectual, moral, podemos decir, desde nuestro lenguaje, y para ella, de esa revolución profunda que nos debemos a nosotros desde la comunidad. Y entonces, las comunidades indígenas en México, yo les puedo dar un montón de datos sobre eso, son más machistas que las comunidades mestizas. Pero el asunto, ella dice, ¿por qué tenemos la fuerza interna, comunitaria, para construir un mundo distinto donde efectivamente se dé esta revolución? Vamos a continuar nosotros un par de minutos, pero tenemos que despedir el programa y quiero despedir a nuestros seguidores, a nuestras desobedientes y desobedientes, haciéndoos un recordatorio de esta idea de los cuidados, la república amorosa, el buen vivir, ¿no? Esos elementos que nos hacen ser optimistas siempre y cuando realmente entendamos, ¿no?, que las mujeres han sido como las grandes olvidadas y son, como decía aquel, la mitad del cielo. Quiero también recordar a Mireille, que la mataron también por mujer, por negra, por lesbiana y por luchar por los derechos de los y las de abajo. Y queremos recordar también en este programa especial con Claxo y con el Instituto 25M a Lula. Queremos recordar que a Lula lo han metido en la cárcel solamente porque es la esperanza de los pobres. Así que, desobedientes, hasta la semana que viene. Se me olvidaba. Nuestros medios de comunicación muy raramente señalan a los que gobiernan a quienes nos gobiernan, es decir, a los grandes grupos de capital que condicionan e incluso dictan la política de los gobiernos democráticos. No es ningún secreto que el Estado sirve fielmente a los intereses de esos grandes grupos económicos e incluso acude en su ayuda con escandalosa prodigalidad. Pero el dominio político mundial de las corporaciones transnacionales es mucho más discreto y se ejerce desde organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial del Comercio, que obedecen las órdenes de los gigantes económicos privados, 500 sociedades que controlan más de la mitad del Producto Bruto Mundial. Una tiranía invisible que denuncia Jan Ziegler, actual vicepresidente del Comité Consultivo de Derechos Humanos de la ONU, tras haber sido 8 años alto comisario para el derecho a la alimentación. El verdadero sujeto de la historia, el sujeto más poderoso hoy en día, son las grandes sociedades transcontinentales privadas. Esa oligarquía que detenta el capital financiero globalizado escapa a todo control social. Al control de los estados, al control de los sindicatos, a todo control social. Su poder político, el poder económico, el poder sobre la prensa, el poder ideológico, la dominación de los estados, el poder sobre las élites parlamentarias y gubernamentales, ese poder aumenta con una velocidad vertiginosa. Y al mismo tiempo, la pirámide de los mártires, la pirámide de los que mueren de hambre. Las víctimas aumentan de una forma extraordinaria. La tecnología ha hecho invisibles los movimientos del capital. La compra de los principales medios de comunicación mundiales por las grandes corporaciones sirve para ocultar sus crímenes bajo la máscara del mercado. El capital viaja a través del planeta, alrededor del planeta, a la velocidad de la luz. Así que es totalmente incontrolable. Además, cambia de cara jurídicamente a cada instante. El capitalismo ha llegado a su estado paroxístico. El Estado está totalmente desarmado. 3/4 partes de los hombres sobre este planeta viven en los 122 países del hemisferio sur. Y allí es, evidentemente, donde las sociedades multinacionales obtienen sus beneficios más extremos.
Tienen todo su interés en corromper a las élites dirigentes con el fin de que vuelvan la cabeza cuando las multinacionales explotan los recursos, la fuerza humana de los países del tercer mundo. El hambre en el mundo, la masacre por el hambre, revela un crimen organizado. El aumento de poder de esa oligarquía despiadada parece haber desconcertado a la izquierda e invita al pesimismo. Sin embargo, Figler insiste en mantener la esperanza en una insurrección. Sartre tiene una frase formidable que yo recuerdo con frecuencia: conocer al enemigo, combatir al enemigo. Conocer al enemigo es librarse de la ideología absurda del neoliberalismo que está creada por el gran capital y para los intereses del gran capital. Combatir al enemigo es organizarse, provocar una insurrección de conciencias. Es así como nacen las revoluciones. Este orden del mundo es intolerable. O bien nosotros, no mañana ni pasado mañana, ahora es el último momento, somos capaces de quebrarlo, de hacerlo fracasar, de someterlo a normas internacionales, de restablecer la soberanía de los estados, o bien mañana será la jungla. Ou bien demain c'est la jungle.